Ya, porque obviamente la idea es que ustedes puedan volver a revisar esta información o las personas que hoy día por alguna razón no nos pudieron acompañar, entonces puedan tener acceso a esta información y va a quedar disponible en nuestras plataformas específicamente, y ahí lo vamos a ir pegando el enlace durante la actividad, en nuestra plataforma de consultas ciudadanas, donde se aloja esta consulta pública y toda su información relevante. Dicho esto, entonces voy a dejar de compartir pantalla, y ya le voy a ir pidiendo entonces ahí a Javier que se vaya preparando con su mensaje, mientras ahí le damos la bienvenida a todos y a todas, a Rodrigo, a Roberto, a Jorge, quienes nos saludan por el chat. Así que le agradecemos a todos ahí que se conectan desde el norte, desde el sur. Súper bienvenidos. Dicho esto, entonces le damos el pase a Javier Forray. Él es de la División Jurídica, Jefatura de la Sección de Regulación Ambiental. Javier, te vemos en cámara, así que ahí el micrófono es todo tuyo. Súper, gracias Sergio. Bueno, muy bienvenidos a todas y todos. Eh, Veo ahí harta gente conectada en el chat, lo que me produce una profunda alegría. Es un gusto saludarles y estar hoy día discutiendo estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y sus reglamentos. Es una tremenda noticia, no solo una noticia que nos pone feliz a quienes disfrutamos tanto de la regulación ambiental como de estos temas, sino que genuinamente creo que es una muy buena noticia para el país que estemos hablando de conservación de nuestro patrimonio ambiental, ¿no? Y la idea de estos webinars es un poco ir compartiendo esa experiencia, mostrarles a la ciudadanía cómo vamos avanzando y ver también y discutir con ustedes aquellos puntos que sean relevantes también para que los podamos ir incorporando en nuestra regulación. En ese sentido, como les dije, creo que es un privilegio estar hablando hoy día de estos temas eh, respecto de fiscalización y sanciones en el marco de la conservación de la biodiversidad. Probablemente es un tema que es jurídicamente eh, más complejo, quizás un poco más denso. Hablar de estas cosas es distinto a hablar de áreas protegidas, de planes de manejo, de ecosistemas amenazados, que hablar de cuestiones tan jurídicas como los planes de corrección, pero la intención también de este webinar es un poco relevar la importancia que tiene para la institucionalidad ambiental y particularmente para la conservación de nuestro patrimonio ambiental, que exista hoy día un servicio que tenga herramientas y facultades tanto para fiscalizar infracciones que pueden ser tanto dentro de áreas protegidas como fuera de áreas protegidas, con toda esta batería nueva de instrumentos de conservación de la biodiversidad y que además pueda sancionar, ¿no? Probablemente había una deuda ahí de la institucionalidad ambiental de poder llevar a cabo estas acciones de fiscalización y sanción. Entonces, también es una muy buena noticia en ese sentido, ¿no? Y la idea después con la presentación que nos va a hacer Felipe es poder un poco indagar en esto. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver el reglamento de planes de corrección. Como les dije al principio, puede sonar muy jurídico, pero en cuestiones más estrictas creo yo que es un instrumento que puede ser un real aporte, porque lo que estamos apuntando, más bien lo que apunta la ley con este instrumento, es justamente reparar o restaurar la pérdida o degradación de biodiversidad, como les dije, ya sea fuera de áreas protegidas o dentro de áreas protegidas. Y la idea es incentivar a que esa reparación o restauración ocurra, ¿no? Aquí la idea no es ir con el garrote sancionando, porque lo que estamos buscando justamente es que el patrimonio ambiental se mantenga de buena forma, ¿no? Entonces, eh, Felipe lo va a conversar un poquito más en extenso, pero la idea es que habiendo una infracción, que haya ocurrido alguna degradación o detrimento en nuestro patrimonio ambiental, la idea con estos planes es justamente que podamos restaurar lo que allí se perdió. Entonces, como les digo, y que se queden con esa idea, es una muy buena noticia para nuestra regulación, una buena noticia para la conservación del patrimonio ambiental y evidentemente también es una muy buena noticia para este proceso de implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y sus reglamentos. Estamos avanzando, vamos avanzando a un paso firme. Hoy día es el sexto reglamento que estamos consultando o sometiendo a este proceso de consulta indígena, entonces también es un avance súper relevante. Seis o sexto reglamento de 14 reglamentos que estamos haciendo hoy día
para que ustedes contextualicen un poco el trabajo donde estamos trabajando, de 21 materias reglamentarias. 21 materias reglamentarias quiere decir estas órdenes que nos da la ley a efecto de decir que el ministerio tiene que crear un reglamento. Nos dijo en 21 oportunidades que tenemos que hacerlo y nosotros lo hemos ido agrupando en 14 reglamentos. Eh, sin más palabras que decir y reiterar como la felicidad que tenemos de ir presentando este avance y estos instrumentos, los dejo entonces con las siguientes etapas de este webinar y evidentemente, como les digo, estoy muy contento de que estén aquí participando. Muchas gracias a todas y todos y muchas gracias, Sergio, también por la presentación. Muchas gracias, Javier, ahí por la contextualización, ahí por relevar entonces la importancia de este reglamento que hoy día estamos sometiendo a consulta pública. Así que maravilloso y bueno, contarles a todos y a todas que y recordarles que esta actividad está siendo grabada y invitarlos a que todas sus consultas las puedan hacer ahí a través del botón pregunta y respuesta. De hecho, ya tenemos una consulta ahí a través de esa herramienta y invitarlos a que sigan ahí comentando y saludándonos por el chat. Dicho esto, entonces, vamos a volver a compartir pantalla porque vamos a contarles un poquito sobre este proceso de consulta pública, ¿sí? Que actualmente nos convoca el día de hoy sobre este reglamento y la idea es poder compartirles sus plazos, sus fechas y sobre todo cómo ustedes pueden participar y hacer sus observaciones. En términos muy generales, ¿qué es una consulta pública? Eh, Básicamente es un mecanismo de participación que está reconocido en la ley 20.500, que es la ley que regula la participación ciudadana entre el Estado y las personas y la ciudadanía. Y sus principales objetivos son someter a consulta, a consideración de las personas, de la ciudadanía, durante un periodo determinado de tiempo, ciertos instrumentos de regulación ambiental y por determinados canales. Tiene como principales objetivos la consulta pública principalmente dos. Los dos primeros que vemos ahí en la lámina. Por un lado, informar, difundir objetivos, contenidos, alcances, antecedentes del reglamento o el instrumento ambiental que se está sometiendo en consulta, en este caso el reglamento planes de corrección. Y otro gran objetivo e igual de importante es poder recibir y recoger sus opiniones, sus observaciones, su feedback, ¿verdad? Aportes que puedan permitir ir complementando, mejorando e incidir finalmente en la propuesta de reglamento, en el instrumento que se está trabajando. Una vez entonces que ustedes hacen sus observaciones, su aporte, que vamos a revisar más adelante ahí en específico, cómo ustedes pueden participar, se revisan, se analizan todas sus observaciones, ¿verdad? Y según la pertinencia, pudiesen entonces incidir en el instrumento final, en el reglamento final. Y además contarles, muchos de ustedes ya ahí vemos varias personas, nombres conocidos que nos acompañan periódicamente en nuestras actividades. Como ustedes saben, días previos a la entrada en vigencia de este instrumento, del reglamento, como ministerio nosotros generamos una respuesta a cada una de las observaciones que se hizo durante este proceso de consulta pública, lo subimos al portal y además le informamos al correo electrónico de cada una de las personas que hicieron su observación. Entonces, ese es un poquito más o menos el flujo de este proceso de consulta pública. Em, Como lo vimos, este instrumento está abierto y ahí hay un error y me castigo, pero inmediatamente, está abierto desde el 24 de abril y va a cerrar el 9 de junio. ¿Ya? Y son 30 días hábiles, entonces, que va a estar disponible este reglamento en el portal para que ustedes puedan hacer sus observaciones. Reitero ahí porque había un error en la lámina, va a estar abierto desde el 24 de abril hasta el 9 de junio. ¿Cuáles son los principales canales de participación eh, que como ministerio están disponibles para que ustedes puedan hacernos
todos sus aportes y observaciones. La plataforma electrónica de consultasciudadanas.mma.gov.cl. Vamos a revisar en detalle cómo hacer sus observaciones. Tenemos un segundo canal que son las oficinas de parte de cada una de las secretarías ministeriales del ministerio, o sea, cada una de las seremi en cada una de las regiones. Ustedes pueden ingresar ahí sus observaciones y también tienen una tercera opción, que en cualquiera de las actividades presenciales que realiza el ministerio, ustedes pudiesen hacer eh, llegar sus observaciones a través de formulario escrito, ¿ya? Eh, Tanto como en el canal 2 a través de la oficina de parte, o como el punto canal 3 a través de formulario, igualmente esas observaciones se suben a la plataforma electrónica. Como yo les venía comentando, vamos a ver ahora cómo hacer una observación. Insisto, varios de ustedes nos suelen acompañar en estos procesos, pero igualmente nunca está de más reiterar entonces cómo hacer las observaciones. Ingresan a consultasciudadanas.mma.gov.cl, les va a aparecer ahí esta visualización. Ustedes pueden revisar los procesos de consulta anteriores que ya están cerrados, pero pueden volver a revisar toda la información, o en el caso de este reglamento, pinchar consultas abiertas y los va a llevar, ¿verdad?, a los procesos que tenemos actualmente abiertos en consulta pública, y ustedes pinchan la opción de este reglamento. Aquí les va a aparecer entonces todo lo relativo a este proceso, ¿verdad? Como por ejemplo la fecha que se abrió el 24 de abril, que se va a cerrar el 9 de junio. Ahí siempre les va diciendo el plazo que queda para el cierre, y por supuesto pueden revisar documentos de interés como el instrumento en consulta, la resolución de inicio de esta consulta pública, la publicación en el diario oficial, y aquí también más abajo, a partir de mañana, va a estar disponible esta grabación y todas las presentaciones que se hagan acá para que ustedes puedan revisar. Para efectos de hacer la observación, entonces pinchamos ingresar observaciones y les va a preguntar ahí si es personalidad natural, jurídica, organización, etcétera. Ustedes pueden pinchar la opción con clave única, sin clave única. Les va a preguntar una serie de datos de registro para contacto en caso de cualquier cosa, o como dijimos hace un rato, después poder hacerles llegar su respuesta a cada una de las observaciones que hicieran. Y después les va a mostrar entonces aquí ya por fin cómo hacer sus observaciones. Tienen dos opciones: hacer una observación general al instrumento y al texto en su generalidad, y ahí entonces ustedes pueden escribir aquí su observación general, e incluso pueden adjuntar archivos para fundamentar su comentario, su aporte, su observación. O en el caso aquí de este cuadro de la derecha, ustedes pueden hacer una observación específica a alguno de los títulos o apartados de la propuesta de reglamento, ¿ya? Que en este caso ahí son las disposiciones generales, contenidos del plan de corrección, procedimientos para la aprobación del plan de corrección, ejecución del plan de corrección y disposiciones finales. Nosotros siempre sugerimos que puedan ser lo más específicos posible para efecto después de poder sistematizar y poder dar una respuesta más adecuada, que sean lo más específico posible, y que puedan pinchar el apartado o el título específico al que ustedes quieren observar. Y una vez entonces que ustedes ingresan su texto, su observación, por fin ahí aprietan enviar y les va a llegar una confirmación entonces de que su observación fue ingresada. ¿Ok? Y ahí nosotros vamos revisando diariamente el portal para dar admisibilidad a su observación. Entonces, la invitación es que puedan ir haciendo sus observaciones em, para que podamos ir entonces recibiendo sus aportes, comentarios. Hoy día esperamos poder dar la mayor respuesta a sus inquietudes. Sabemos que muchas veces estas actividades
no siempre son suficientes en tiempo para responder todas las inquietudes, así que los invitamos ahí a que todas sus consultas, todo lo que salga acá, lo puedan formalizar a través del portal de consultas ciudadanas como una observación. Dicho esto, entonces, ahí ya dejé de compartir pantalla. Reiterar que puedan hacernos todas sus consultas a través del botón preguntas y respuestas. Y ya tenemos ahí más de 50 personas conectadas, así que vamos a ir entonces ahora a lo medular de nuestra actividad y le vamos a dar el pase a Felipe Castro. Él es de la División Jurídica em, de Regulación Ambiental y nos va a contar entonces principales contenidos de la propuesta de este reglamento. Felipe, ya te vemos en cámara, vemos tu presentación, así que el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y agradezco también a Javier por las palabras de inicio. Y bueno, y agradezco a todos y todas las personas que están conectados hoy día acompañándonos en esta actividad. Para mí es un grato honor y un privilegio poder, en el fondo, no solo compartir con ustedes el trabajo que está realizando este ministerio en la creación de estos distintos reglamentos, sino también creo que es una gran noticia que tiene que ponernos muy contentos de contar con esta nueva ley de biodiversidad y áreas protegidas, que se enfoca, tiene un claro enfoque en la protección del medio ambiente y, por supuesto, también se hace cargo del desarrollo sustentable. En cuanto a que también en el fondo conciliar el desarrollo económico con también la protección del medio ambiente. Yo quiero partir esta presentación hablando un poquito más de la realidad que, no, que existía antes y después de esta ley. Me parece muy importante como entender que esta ley es un punto de inflexión en la regulación y los instrumentos que tenemos para proteger, valga la redundancia, especialmente nuestras áreas protegidas. ¿Qué entendemos por áreas protegidas? Principalmente aquellas que conforman el sistema anteriormente denominado Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, por sus siglas SNASPE, era conocido, eh, y actualmente se llama Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se le quita el apellido de Estado porque anteriormente estaba conformado casi exclusivamente por áreas protegidas del Estado, dejando fuera, por ejemplo, los santuarios de la naturaleza. Hoy en día justamente con esta visión más sistemática, se pretende que todo el sistema esté unificado dentro de esta gran paraguas que se llama Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo no solo las áreas protegidas del Estado, sino que también eh, las áreas protegidas privadas, como pueden ser los santuarios de la naturaleza, que van a tener que pasar por este proceso de reclasificación de acuerdo a la ley. Entonces, lo interesante de todo esto y en cuál se enmarca los planes de corrección es que anteriormente, antes de la ley 21.600, no existía un proceso o no existían reglas claras, por ejemplo, de qué pasaba si yo voy a un parque nacional, piensas, por ejemplo, Parque Nacional, el más icónico es Torres del Paine, por ejemplo. No sé si se acordarán de aquel caso de un turista que provocó un incendio debido a una conducta muy imprudente que la persona hizo sus necesidades y finalmente quemó el papel higiénico con el cual se utilizó y eso generó un incendio devastador dentro de un parque nacional. Eh, Felipe, disculpa, te interrumpo. sí, Dos cosas. ¿No estamos viendo tu presentación en modo completo, en modo pantalla? ya, Y no sé si déjame estabas verlo al tiro. avanzando de No, lámina, todavía porque... no, todavía no, Ah, todavía ya, estamos en la primera lámina. perfecto, pero no la veíamos en pantalla completa, ahí sí lo puedes Déjame, lo corrijo solucionar. lo corrijo de inmediato. Gracias. Gracias a ti. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahora perfecto, súper, gracias. Ya, ya. Entonces, ese tipo de casos que son un poquito más extremos, puede en el fondo que anteriormente a la ley 21.600 existiera algún tipo de herramienta, como son los delitos, el Código Penal. ¿Ya? Esos casos más graves de, de, de situaciones complejas que pueden afectar un área protegida, y de hecho está explícitamente considerado en el Código Penal el provocar incendio dentro de áreas protegidas. Ahora,
ese es un caso más bien extremo, pero pongámonos en un caso un poco más de común ocurrencia, que no por eso, digamos, son menos importantes y que afectan de todas maneras a la biodiversidad y al medio ambiente, como son, por ejemplo, los muy, lamentablemente muy comunes atropellos de fauna dentro de áreas protegidas. No sé si ustedes saben, pero hay más de 100 áreas protegidas en Chile que conforman al menos el territorio nacional, excluyendo el maritorio, o sea, la parte marina, comprende más del 23% del territorio nacional. Entonces estamos hablando de una envergadura bastante importante de millones de hectáreas que conforman este sistema de áreas protegidas y en las cuales hay veces que hay ciertas áreas protegidas que son cruzadas por autopistas o carreteras o caminos rurales de los cuales personas transitan en vehículos. Y más de alguna vez ocurre de que existen atropellos de fauna nativa, lamentablemente con resultados negativos para la conservación, los cuales afecta. Y en ese tipo de situaciones, o por ejemplo, otro caso también muy típico que ocurre dentro de áreas protegidas es el ingreso de ganado o perros asilvestrados, perros que, por ejemplo, tienen tiña y que contagian a ciertos animales que están dentro de estas áreas protegidas. En ese tipo de situaciones un poco más, eh, eh, quizás de no un impacto tan grande como puede ser un incendio, no existían hasta antes de la ley 21.600 ciertas reglas, herramientas, digamos, legales para poder hacernos cargo de ese tipo de situaciones. Hoy en día esto cambia con la ley 21.600 porque esta ley explícitamente considera lo que se llaman las infracciones administrativas o infracciones. Piénsese como y ahí está explícitamente regulado, por ejemplo, la extracción de tierra de hoja, que son situaciones un poco más, quizás de menor envergadura, como, insisto, como puede ser un incendio, o la corta ilegal, por ejemplo, yo puedo cortar un árbol, pero ese árbol puede significar una gran afectación si es un ecosistema especialmente frágil, como puede ser el Parque Nacional Alerce Andino. Y otro caso que ocurrió hace 2 días que también me parece muy interesante de conversar en esta instancia es de que en la Reserva Nacional Los Flamencos, quienes conocen en esa zona de San Pedro de Atacama, el Salar, hubieron unos turistas con bastante imprudencia que se ingresaron a un lugar no autorizado a practicar un deporte náutico con tablas de surf y van con unos parapentes y practicaron este deporte dentro de esta laguna, que es justamente un ecosistema muy frágil y que justamente por eso también estaba prohibido su ingreso de visitas turísticas, sin ningún tipo de autorización de la autoridad competente, que hoy en día es CONAF, ni tampoco de la comunidad de Toconao, que también coadministra esa área. Lo cual entonces la noticia decía sobre que la autoridad estaba analizando aquellas acciones legales que pudieran corresponder. El problema de eso es que como el servicio de biodiversidad todavía está en construcción, todavía esperamos que en 1 o 2 años más pueda ya estar en pleno funcionamiento, va a ser desde ese entonces en que nosotros vamos a poder activar todo este régimen de reglas que nos protegen respecto de ciertos tipos de infracciones y sanciones que son administrativas. Hoy en día seguimos con el régimen antiguo, y con lo cual es muy difícil, por ejemplo, perseguir ese tipo de prácticas. O lo otro que ocurrió también hace poco es el tema de que habían ciertos vehículos de 4x4 que ingresaban a ciertas dunas o geoglifos también que afectaban ciertos tipos de ese tipo de situaciones. Si no son de la gravedad suficiente como para poder perseguir penalmente a esas personas, nos quedamos en este limbo como administrativo de qué podemos hacer. Bueno, justamente la ley y el régimen sancionatorio viene a resolver un poco este problema. Y ese es el contexto que nosotros nos situamos en los planes de corrección. Entonces, como yo venía diciendo, la ley de aquí como en los próximos años va a entregar estas herramientas legales para que la autoridad ambiental, que va a ser el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la futura autoridad encargada de la protección y manejo de las áreas protegidas, eh,
principalmente, porque también hay, esta ley considera infracciones que pueden surgir fuera de áreas protegidas, como son los sitios prioritarios para la conservación o también los monumentos naturales. Piénsese si yo voy y corto una araucaria, que es un monumento natural, o un alerce, de milenario puede ser, perfectamente, o de más de 100 años, y corto ese árbol, incluso que si está fuera de un área protegida. Bueno, hoy en día con esta ley se va a poder en el fondo cursar una multa u otro tipo de sanciones a aquellas personas que cometan estas infracciones administrativas. Entonces, explicado todo este contexto, lo importante es entender qué es el plan de corrección y para qué sirve. Y para eso, en el fondo, hay que entender que, voy a adelantar un poquito, el plan de corrección es un instrumento voluntario, es decir, de que depende de la voluntad de la persona que infringe la ley, por ejemplo, en este caso de que una persona, digamos, atropella fauna nativa, eh, y puede, en el fondo, esto se detecta y se inicia un proceso sancionatorio, es decir, como que le cursan, le avisa la autoridad administrativa, le dice, ¿sabe qué? Usted atropelló, tenemos su patente, y usted, sabemos que usted atropelló, no sé, por decirle un gato guiña, dentro de un parque nacional. Entonces, mm, la persona como puede, digamos, adoptar medidas administrativas, comprometerse, mejor dicho, a adoptar medidas de manejo de biodiversidad para justamente evitar esa multa que le puede llegar a cursar la autoridad ambiental en el caso de que si esta persona llega a cumplir las medidas que, de acuerdo a ojos de la autoridad, es suficiente y cumple el estándar de protección del medio ambiente y restauración del daño, la pérdida o degradación de la biodiversidad, digamos, pueda ser subsanado y como dijo Javier al principio, acá el espíritu de toda esta regulación no es justamente el garrote, no es solamente cursar multas para que ese dinero se vaya al Tesoro General de la República, del Estado, sino más allá de eso, es justamente proteger el medio ambiente y cómo se protege de mejor manera. ¿Qué otra forma mejor, más que la multa, es más eficiente que la persona que infringe la ley busque adoptar medidas concretas durante cierto tiempo determinado para poder responder a ese daño, hacerse cargo del daño que causó o ese detrimento que haya generado? ¿Ya? El reglamento, el reglamento, documento que creo que también Sergio lo mencionó, pero está disponible para ustedes en la página web del Ministerio. Es relativamente breve. Para nosotros los abogados el estándar es que es breve. Eh, Cuenta de cinco títulos. ¿Ya? Principalmente se hace cargo de definir cuáles van a ser los contenidos de la propuesta de plan de corrección que tiene que presentar la persona interesada o el presunto infractor, digamos, eh, durante el procedimiento, hacerse cargo también de cuáles van a ser las etapas que tiene que seguir el proceso de aprobación de este plan, de revisión y aprobación del plan, y posteriormente qué pasa después de cuando ya tienes el OK de tu plan, cómo se supervisa, cómo va a seguir la ejecución de ese plan. Y finalmente, ¿qué sucede si ya yo cumplo con las medidas que comprometí en mi plan? ¿Qué viene después, justamente? ¿Ya? Entonces, en cuanto a los contenidos mínimos, más o menos podemos decir, yo creo que lo que más hay que destacar en este caso es que tiene que establecer ciertas medidas. La persona se tiene que comprometer. Por ejemplo, si yo corto, me pillaron, yo soy una persona común y corriente y pongámosle que estuve cerca de una reserva en Puerto Montt y me pillaron cortando 1 hectárea de bosque nativo dentro de un parque nacional, una reserva, no importa, dentro de un área protegida y yo quería cortar esa leña justamente para vender leña. ¿Ya? Me pilla la autoridad ambiental, me formula cargos, que se llama, es como el anuncio que dice la autoridad ambiental para decir, oiga, ¿sabe qué? Lo detectamos infringiendo la ley porque usted no puede llegar y cortar sin un permiso previo. Por lo tanto, usted infringió la ley. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo como persona infractora?
lo que puedo hacer es yo, durante este proceso, es presentar una propuesta de plan de corrección. Y esta propuesta se tiene que hacer cargo del daño, la infracción, o sea, el detrimento o el menoscabo que causé en la biodiversidad, como es la corta ilegal de bosque nativo. ¿Ya? Y entonces ahí yo tengo que decir, mire, yo efectivamente corté 1 hectárea, pero yo propongo reforestar esa misma hectárea dentro del mismo lugar donde se generó la corta, por lo cual ahí yo quedaría subsanado el daño que yo causé. Y si a ojos de la autoridad ambiental, como había dicho anteriormente, cumple con el estándar que se busca, que es que efectivamente las medidas que se van a adoptar puedan reparar el daño que se causó, luego esto le da el ok, se va a la etapa de ejecución del plan y luego se termina con la aprobación del informe, como veremos un poquito más adelante. Pero eso es lo que creo que es importante como destacar dentro de los contenidos mínimos del plan. En cuanto al procedimiento, el procedimiento a mí me gusta más la lámina que viene, porque ahí se explica como con un gráfico, pero principalmente hay que entender de que como esto es burocracia, burocracia pura y dura, hay que entender de que va a haber un procedimiento sancionatorio que se llama, que es cuando, como había dicho, existe algún tipo de infracción y la autoridad ambiental lo detecta y le avisa a la persona que infringió la ley y la sospecha fundada, digamos, de que esa persona participó dentro de esta infracción. Ya nos encontramos, nos situamos en ese contexto, es que ahí la persona puede presentar esta propuesta de plan de corrección. No obstante, también lo puede hacer posteriormente ya, incluso que si ya me cursaron la multa, ya se comprobó de que yo fui el partícipe, yo corté efectivamente el bosque nativo y me cursaron la multa, de todas maneras yo después puedo presentar mi plan de corrección. Eso también es una novedad que está presentada dentro del plan, del reglamento. Entonces, ahí se señalan más o menos los plazos que están considerados, al menos en teoría, sobre el proceso que tiene que durar el proceso de revisión y aprobación del plan de manejo. ¿Cómo parte la presentación del plan de manejo? Bueno, como habíamos dicho, con una propuesta de la persona durante el proceso sancionatorio o incluso después del proceso sancionatorio, según sea el criterio de la persona, porque esto es netamente voluntario. Entonces, si se hace durante el proceso sancionatorio, nos vamos directamente a la elaboración del informe que está de cargo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es la autoridad ambiental competente. Y si se presenta posteriormente, va a haber un examen de admisibilidad, que es básicamente ver que todo el ABC de los contenidos mínimos de la propuesta estén efectivamente considerados dentro de lo que dice la ley. En caso de no presentarse todos los antecedentes que requiere la ley o el reglamento, se van a poder existir esta posibilidad de pedir antecedentes adicionales o incluso si es que la propuesta carece de la completitud que requiere o que pueden faltar a ciertos antecedentes, el servicio durante el proceso de elaboración del informe le puede pedir a la persona infractora, al interesado, de que complemente su propuesta, esto siempre en el espíritu de poder, el espíritu colaborativo, de poder en el fondo llevar a buen puerto, llevar a una aprobación del plan, que es lo que a la autoridad ambiental le interesa. Ujú. Ya. Elaborado el informe, pum, se pasa al ministerio, el ministerio que por ley es la autoridad la que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, el que tiene que aprobar, revisar y aprobar el plan de corrección mediante un acto administrativo que básicamente en español es burocracia. Básicamente un papel con un timbre que diga, ok, esto está aprobado y se puede empezar a echar pie a iniciar aquellas acciones comprometidas dentro del plan. Luego viene la parte de la ejecución propiamente tal del plan y que eso viene de cargo de la persona infractora, o sea, piénsese en la reforestación, en temas de fauna también pueden adoptarse ciertas medidas como de manejo de especies o propender a apoyar la conservación de especies para reparar el daño que se causó.
Luego tiene que esta persona presentar un informe de cumplimiento, es decir, todas las medidas que se comprometieron al principio, cómo fueron debidamente cumplidas durante el tiempo. Y si a juicio de la autoridad ambiental esto está ok, básicamente volvemos al punto inicial donde había un sancionatorio en curso, o sea, un proceso, la autoridad ambiental determina, ok, hay mérito suficiente para absolver a la persona, dado que en el fondo ella cumplió el ABC de sus medidas que había comprometido y por lo tanto el daño al medio ambiente fue subsanado y entonces no es necesario presentar una multa. Volvemos acá a la explicación inicial de que a lo que nos interesa como autoridad ambiental es que se proteja el medio ambiente y acá no es la finalidad perseguir multas o cursar multas. ¿Ya? Si no se cumple el plan o no se cumple satisfactoriamente las medidas del plan, esto repercute en que se reanuda el proceso sancionatorio y eventualmente la persona podría sufrir algún tipo de sanción administrativa. Ujú. Esto, bueno, más o menos también lo había explicado, que el infractor implementa, es de cargo de esa persona y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, o la palabra SPAP, en la sigla, es la autoridad que tiene que supervisar y fiscalizar el cumplimiento de estas medidas. ¿Ya? Por supuesto que la posibilidad de este instrumento se considera la modificación si según el caso fuera necesario. Por ejemplo, que hay alguna medida que está comprometida y que no está surgiendo los efectos que se esperaba al principio, puede en el fondo la persona infractora pedir la modificación del plan. También se puede considerar el terminar anticipadamente también si los objetivos tampoco se pueden llevar a cabo o cumplir razonablemente. ¿Ya? Y finalmente el informe que tiene que, como habíamos dicho, acreditar el cumplimiento de todas las medidas comprometidas dentro del plan. Ujú. Los costos, por supuesto que son de cargo del infractor y eso explícitamente lo señala la ley, pero yo creo que acá también hay que hacer hincapié de que acá estamos conscientes y que lo que queremos es propender al que las personas que se encuentren en esta situación, que no queremos que ocurran, por supuesto, pero que si llegan a ocurrir, se use este instrumento para justamente proteger y propender a la protección del medio ambiente. Y en ese sentido, se le otorga la ley, sobre todo otorga este rol de asistencia técnica a las personas que lo puedan requerir y esto se ejemplifica, por ejemplo, en ciertas guías prácticas que van a tratar de facilitar o simplificar aquellas cosas estrictamente técnicas, muy difíciles de entender para el común de las personas, o bien cosas leguleyas también que pueden ser difíciles de entender, tratar de explicarlo en el lenguaje claro, en ese espíritu de asistencia técnica. Y también puede en el fondo presentarse, se considera también la elaboración de planes tipo, de manera de poder simplificar un poco y abaratar los costos que significa presentar un plan de corrección. Otra cosa importante es que, de acuerdo, no lo había mencionado antes, pero es importante también señalarlo, es que este plan de corrección, digamos que podría ser el primo hermano del otro instrumento que está dentro de la legislación ambiental que se llama plan de reparación ambiental. La diferencia está entre uno y otro en que el plan de reparación ambiental, primero que todo, es más antiguo, se creó con la Superintendencia de Medio Ambiente y es de competencias de la Superintendencia de Medio Ambiente y está pensado explícitamente para las infracciones que se relacionen con las materias que ve la Superintendencia de Medio Ambiente. En otras palabras, piénsese en las resoluciones de calificación ambiental. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de resolución de calificación ambiental? Estamos hablando de proyectos que, de acuerdo a la ley, tienen que ingresar y evaluarse ambientalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental. Y acá estamos pensando, el foco va más bien dirigido a las áreas protegidas propiamente tal. Y como habíamos dicho, no necesariamente son proyectos o actividades que ingresaron a evaluación ambiental en un principio. ¿Ya? Entonces el espectro va dirigido al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, más allá de la evaluación de proyectos que fueron evaluados ambientalmente. Eso como grandes rasgos, porque la superintendencia también ve otras situaciones. Eh, por lo tanto, la lógica es que
como no, la actividad en principio no requirió ingresar a evaluación ambiental, tampoco lo va a requerir la presentación de este plan de corrección. Eso en términos generales, quedamos ahí atentos a las preguntas, que ojalá sean muchas. Yo los invito a participar también, Sergio, y eso el llamado ahí a que participen, que plasmen sus comentarios en la consulta. Aquí tenemos un espacio de preguntas que bienvenidos sean y nada, pues agradecer primero la instancia de poder compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando. Y agradecer también, bueno, son las 10 de la mañana, estamos con muchas cosas, yo creo que todos ustedes también tienen muchas actividades y agradezco el tiempo que se han tomado para escucharnos y eso, pues agradecer su atención. Súper, muchas gracias, Felipe, ahí por tu presentación, por compartirnos los detalles y los principales aspectos de este reglamento, de esta propuesta de reglamento que hoy día se está sometiendo a consulta ciudadana. Así que, como tú mencionabas, efectivamente han ido llegando ahí varias preguntas, varios comentarios en el chat también, así que agradecemos a todos la participación. Dicho esto, entonces, vamos a pasar a leer las preguntas que nos han ido llegando a través de la herramienta pregunta y respuesta. Hay también algunas que ya se han ido respondiendo por escrito, así que ahí le agradecemos al equipo, a los compañeros, a los colegas que hoy día también nos acompañan del ministerio, a Javier y a Victoria, así que súper. Tenemos por acá algunas preguntas, por ejemplo. Jorge González, que ahí nos hace un par de consultas, dice, ¿estos planes son obligatorios? ¿Quién decide? ¿Y a qué ecosistemas o especies fuera de áreas protegidas aplica? Por ejemplo, si una constructora rellena un humedal urbano, ¿aplica esta norma? Y después Jorge también ahí nos hace algunas otras consultas en el fondo que yo me imagino que fue a partir de lo que tú ibas exponiendo, porque por ahí nos pregunta también si y se deja todo a criterio del infractor. Y por ahí también nos pregunta después cuándo aplica esto, asociada a cuáles infracciones. Entonces ahí, Felipe, si Sí, nos puedes ayudar. sí, por supuesto. Primero que todo, muchas gracias a Jorge por sus preguntas. Me parece muy interesante. Ya, lo primero creo que era sobre la obligatoriedad. Bueno, por supuesto, como este instrumento habíamos dicho, la ley lo establece, son de carácter, la presentación es de carácter voluntaria. Eso no quiere decir que todos los contenidos, primero que todo, los contenidos están reglados. Eso quiere decir que el reglamento y la ley establecen cuáles son los contenidos que la propuesta de la persona no solo tiene que contenerse, además cumplir. Y eso, ese cumplimiento, ese examen de decir como que yo presento algo y tal cual si estuviéramos en el colegio, yo presento una prueba y el profesor me corrige, básicamente. Y el profesor en este caso es la autoridad ambiental y verifica, digamos, hace un checklist de que los contenidos mínimos y los estándares de protección del medio ambiente estén cumplidos y en el fondo eso queda de cargo de la autoridad ambiental. Respecto del tema de las infracciones y cuál es el campo de acción del plan de corrección, hay que entender de que los planes de corrección están considerados dentro del gran paraguas que tiene que ver con lo que se llama infracciones y sanciones administrativas. Esto no es otra cosa más que un listado de conductas que están prohibidas por ley en la ley SVAP. Es precisamente para quienes lo quieran revisar más en detalle. Los artículos, aquí tengo mi torpeo, el artículo 115 y 116 y aprovecho también de desmentir algo que piensa la gente, es que las y los abogados no nos sabemos todos los artículos de memoria, para eso ocupamos estos famosos torpeos. Y como Ley Chile, en Biblioteca de Congreso Nacional, usted puede revisar cuáles son aquellas infracciones que dan inicio al proceso sancionatorio. Y por lo tanto, en consecuencia, son en estos casos única y explícitamente en los cuales puede considerarse la presentación de un plan de corrección.
No puede haber presentación de un plan de corrección en aquellas infracciones que no están consideradas en estos artículos que, vuelvo a reiterar, se refiere al artículo 115, que es el que se refiere a las infracciones dentro de áreas protegidas, y artículo 116 respecto de aquellas infracciones administrativas fuera de las áreas protegidas. Respecto de, y para ir concretamente a su pregunta respecto de los humedales, hay explícitamente considerado en el artículo 116, letra D de dedo, el alterar físicamente un humedal en contravención a lo dispuesto en el artículo 41. Entonces, dependerá si es que ese humedal está, digamos, considerado dentro de los humedales que constituyen sitios prioritarios de acuerdo a la ley. Entonces, humedales urbanos, en la medida que constituyan sitios prioritarios, pueden llegar eventualmente a ocurrir este tema de las infracciones administrativas y eventualmente la presentación de un plan de corrección. Eh, pero yo diría que la regla general, ahí no estoy 100% seguro de este dato, pero mi intuición me dice que la mayoría de los humedales urbanos no necesariamente están superpuestos con sitios prioritarios. Por lo tanto, por regla general, ahí uno tiene que empezar a distinguir es sitio prioritario o no, porque los humedales que están dentro de sitios prioritarios son aquellos que están dentro del proceso sancionatorio de la ley SBAP. Eso, ojo, no quiere decir que no existan reglas de protección ambiental para otros casos, porque también hay la ley de delitos económicos y ambientales que se surgió, se publicó, mejor dicho, y entró en vigencia el año 2023. em, por lo tanto, que también eventualmente, según la gravedad del caso, puede ser aplicada. Súper. Muchas gracias, Felipe, ahí por lo completo de tu respuesta. Le agradecemos ahí a Jorge que, por supuesto, puede ahí volver a consultarnos. Ahí, bueno, ahí Jorge nos agradece, de hecho, en el chat ahí por tu respuesta. También hay un par de comentarios diciendo que estuvo muy buena tu presentación, Felipe, así que ahí reiteramos el agradecimiento ahí por la exposición del contenido del reglamento. Tenemos más preguntas. Alberto Fuente nos pregunta lo siguiente: ¿cómo conversan los planes de corrección con los planes de manejo? Yo diría que son género-especie. Pueden ser como los planes de manejo en general, es que planes de manejo, bueno, están definidos en la ley y existe también eh, una definición dentro del reglamento de lo que se entiende por plan de corrección. Y ahí yo creo que podríamos decir que son dos instrumentos distintos, pero que de alguna manera están relacionados, porque el plan de manejo es un instrumento de gestión ambiental basado en evidencia científica, establece metas, principios, objetivos y criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad. Y acá el plan de corrección justamente busca también algo bastante similar, que es gestionar la biodiversidad con el objetivo de reparar cierto daño o, como dice la ley, explícitamente alguna de... no me quiero equivocar en la palabra, habla de detrimento o menoscabo, me parece, pérdida o degradación causada por un hecho fraccional en la biodiversidad. Súper, muchas gracias, Felipe. Em, y ahí también entonces le agradecemos a Alberto por su inquietud. Tenemos más preguntas. Bueno, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Daniela Droguet nos consulta. Quisiera saber cómo estos planes de corrección van a conversar con las fiscalizaciones que hace Cernapesca, el SAC u otra institución. Claro, lo que pasa es que el servicio de biodiversidad viene como a continuar de alguna manera el trabajo que hace Cernapesca y el SAC especialmente dentro de áreas protegidas. Eh, Ahora, la ley es muy clara, vuelvo a decir, es muy clara en que el servicio de biodiversidad no absorbe todas y cada una de las competencias de los distintos organismos del Estado en sus respectivas competencias. Explícitamente la ley deja fuera de toda la regulación de la ley SBAP lo que se refiere a sanidad vegetal, por ejemplo. Entonces,
En ciertos casos, quizás esto nos da para otro webinar, pero para entender, para en simple, por ejemplo, en materia de pesca dentro de áreas protegidas, van a ser competencia del servicio. Eso no quiere decir que el Cernapesca no pueda en el fondo colaborar con el servicio de biodiversidad en ciertas materias. O lo mismo también con el Servicio Agrícola y Ganadero para temas de fauna. O la propia Corporación Nacional Forestal próximamente se transformará en Servicio Nacional Forestal en, valga la redundancia, materias forestales. ¿El servicio de biodiversidad es la autoridad ambiental encargada de la protección del medio ambiente dentro de áreas protegidas? Sí, pero eso no quiere decir que excluya necesariamente aquellas materias de competencia de otros servicios públicos dentro de este mismo territorio. El tema es que las sanciones administrativas, en lo que estamos conversando hoy en día, se establecen explícitamente en la ley y ese es el marco regulatorio en el cual el servicio se puede mover. ¿Ya? Y por ahí quiero despejar también un tema de que vi en las preguntas. Esto no significa que la persona infractora no se quede exenta de responsabilidad. Yo diría que todo lo contrario. Es la máxima el mayor ejemplo de responsabilidad es hacerse cargo de los actos propios. Si yo qué mejor dicho, qué mejor ejemplo que rompe paga. Básicamente es eso. Si yo corto un árbol, lo tengo que reforestar y eso no es gratis. Súper, muchas gracias, Felipe. Y le agradecemos a Daniela también por su consulta. Siguiendo tal vez un poco en esa misma línea, lo has ido comentando, pero siempre es bueno reforzar. Pablo Hamilton nos pregunta cómo interactúan estos planes de corrección con los programas de cumplimiento ante la SMA. Muy buena pregunta también. Eh, no retuve el nombre de la persona que hizo esa pregunta. ¿Don Rodrigo fue? Pablo Hamilton. Don Pablo, don Pablo. Muy buena pregunta. La verdad que un poco sucede lo mismo que los planes de reparación ambiental, lo que había comentado anteriormente. Em, Son primos hermanos, digamos, pero no tan primos hermanos. Esto yo diría que es un primo hermano o primo de segundo grado, mejor dicho. Porque los planes de reparación ambiental sí persiguen este objetivo de enmendar cierto daño que se causó. Pero los programas de cumplimiento tienen como finalidad que si se detecta una infracción del cumplimiento de la normativa ambiental, yo vuelva a cumplir esa normativa. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El daño o la afectación al medio ambiente, o como dice la ley, degradación o pérdida de la biodiversidad. Entonces, la diferencia está en las consecuencias del hecho, más allá de que en ambos casos sí hay una conducta que está reñida con la ley. En ambos casos sí ocurre eso. Pero el programa de cumplimiento lo que persigue, como su nombre lo indica, es cómo el infractor va a comprometerse en ciertas medidas para volver al cumplimiento de la ley. El ejemplo más claro de eso tiene que ver, por ejemplo, si yo soy dueño de una termoeléctrica, de la cual tengo una resolución de calificación ambiental que me dice que yo puedo funcionar de tal hora a tal hora, pero la autoridad ambiental me detecta que me pasé 3, 4 horas del horario permitido y me cursa un proceso sancionatorio y digo, ok, yo volveré a la normalidad, tengo la posibilidad de presentar este programa de cumplimiento y ahí yo me comprometo, digamos, a respetar, volver a cumplir el horario que yo tengo autorizado por la resolución de calificación ambiental. Eso en términos como generales. Súper, muchas gracias, Felipe. Ahí reiteramos el agradecimiento a Pablo por la participación, por la consulta. Germán Kraus tiene acá nos hace otra consulta. Dice, si es voluntario, ¿no son exigibles por los servicios públicos? Claro, justamente de eso se trata de que sea voluntario. Por un lado, pero hay que entender qué es lo voluntario dentro de esto. Porque si yo presento un plan, una propuesta de plan, ese es el hito que es voluntario de presentarlo. Yo tengo dos caminos. O
trato de alegar mi inocencia en el proceso y me la juego con esa defensa, o bien por otro lado, yo digo, saco el cálculo de me sale más caro pagar la multa o pagar, o yo espero, honestamente, que la gente piense por el bien de la biodiversidad, de que diga, no, sabe que yo me quiero hacer cargo del daño que causé y prefiero comprometer medidas para reparar ese daño que causé. Em, Básicamente, ahí es donde está el momento de la voluntariedad. Em, pero, digamos, y ojo también de la no presentación del plan puede implicar el tema de la sanción. Em, entonces, como que en cualquier caso hay responsabilidad. Em, y en segundo lugar, si yo ya presenté un plan, no puedo dejar de cumplirlo. Y ahí en el fondo deja de ser obligatorio. O sea, al contrario, deja de ser voluntario. Pasa a ser obligatorio. Súper. Muchas gracias, Felipe. Y ahí le agradecemos a Germán su consulta. Bueno, ahí tal vez reiterar y volver a comentar que esta actividad está siendo grabada, así que va a estar disponible a partir de mañana en nuestro portal de consulta ciudadana. Dejamos el enlace ahí en el chat. Así que ahí, a partir de algunas consultas que nos han ido haciendo, va a estar cargada junto con las PPTs que se expuso el día de hoy. Seguimos teniendo ahí varias preguntas, hay varios comentarios en el chat. Recuerden que de preferencia les sugerimos y los invitamos a que puedan hacernos todas sus consultas a través del botón pregunta y respuesta. Leonardo Alarcón nos consulta, ¿los planes de corrección pueden durar varios años? Por ejemplo, para procesos de restaurar bosque nativo destruido. ¿Tendrán algún plazo límite para que se corrija? Claro, en principio ni la ley ni el reglamento establecen un límite de duración de los planes. Por ahí ya depende, y yo creo que eso justamente es una buena, creo que no hay buenas razones para fijar un límite a nivel legal, porque la realidad siempre va a superar a lo que se escriba en el papel. Y entonces va a ser depender caso a caso de qué es lo que ocurra respecto de las medidas. Pero ojo, que eso no significa que las medidas vayan a ser eternas. Dentro de los planes, sí o sí, de hecho la ley sí, o sea, el reglamento sí pide que el compromiso de las medidas establezca cierto cronograma, digamos, cierto plazo de duración de las medidas. Por lo tanto, eso es súper importante destacar, de que esto no es un casamiento de por vida con las medidas que se toman. Y eso responde también a la proporcionalidad de la infracción versus la responsabilidad de reparar el daño que se causó por esa infracción. Ya, acá el remedio claramente no tiene que ser peor que la enfermedad. Súper, muchas gracias, Felipe, ahí por tu consulta. Agradecemos también a Leonardo por su participación y por su inquietud. Em, Acá, por ejemplo, tenemos otra pregunta de Sofía Flores. Nos consulta, ¿hay algún incentivo a que se realice un plan de corrección versus que se pague la multa? ¿Puede ocurrir que el plan sea más caro y trabajoso que la multa? O sea, nos pregunta eso. Claro, claro, claro. Sí, se entiende. Y por supuesto que puede ocurrir eso, pero ahí a ver, los incentivos están en la ley. Y los incentivos también están, creo yo, en poder, digamos, hacerse cargo del daño que se causó y por ahí el costo, el análisis costo-beneficio, por supuesto que también tiene que ser una variable a considerar por parte de la persona infractora. Y también las multas van acorde a la gravedad de la infracción. Es decir, y eso también es muy importante destacar, de que el rango de multas es bastante alto, como para ponerlo en perspectiva, hay que entender de que no son multas de una UTM, pueden llegar a ser, no me quiero equivocar, pero em, voy a buscar el, el monto de las sanciones, pero puede llegar a ser bastante grave. Eh, por ejemplo, multas de hasta 15.000 unidades tributarias mensuales. Es una barbaridad de dinero
Por supuesto que esos son para los casos más graves, como puede ser, por ejemplo, un derrame de petróleo. Em, yo creo que ese examen de proporcionalidad, de costo-beneficio, del si presento un plan o presento o pago la multa, es algo que se tiene que ver caso a caso y que está netamente en la esfera del interés de la persona en particular. Muchas gracias, Felipe. Agradecerle también ahí a Sofía su consulta. Em, ya llevamos ahí más de 18 preguntas respondidas, tanto escrita como a viva voz, así que súper, y aún nos quedan algunos minutos. También, para dar una mayor opción a consultar, por si a alguien le complicase o prefiriese, mejor dicho, si prefiere hacer su consulta a viva voz, también ofrecemos la opción de que levanten la mano, se activa el micrófono y pueden hacer su consulta. Obviamente siempre podemos abarcar mayor cantidad de consultas si las van escribiendo, pero en caso de que hubiese alguien que quisiera levantar la mano y hacernos su pregunta en voz alta, también es posible. Seguimos leyendo consultas entonces, que nos han ido llegando. Juan Ignacio Sá nos consulta, ¿qué sucede con las plantaciones y cultivos que se están realizando actualmente en áreas prioritarias? ¿Qué sucede, perdón, Las intento- plantaciones y cultivos que se están realizando actualmente en áreas prioritarias. en sitios prioritarios? Será, yo creo que se refiere a eso. Probablemente sí. Em, Ahí, bueno, Juan Ignacio, si quieres complementar, sí, porque me falta un poco de puedes hacerlo. contexto. Podemos pasar a Porque otra y le Eh, pedimos ahí a Juan Ignacio que nos complemente, sí, ¿te parece? pero a grandes rasgos, en el fondo, Dale. los sitios prioritarios no significa una prohibición absoluta, solamente se establece como un área colocada bajo protección oficial y eso tiene como consecuencia, por ejemplo, si una persona quiere hacer proyecto de cierta envergadura en adelante, tiene que ingresar a evaluación ambiental, por ejemplo. Em, entonces, y también en el fondo esto, la idea es que son los sitios prioritarios y la lógica que tiene que operar es que sean proto áreas protegidas, o sea, previo a áreas protegidas se crea esto de sitio prioritario y eventualmente puede generarse ahí dentro de su ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y eso no necesariamente significa, porque hay que considerar también de que los sitios prioritarios pueden ser declarados dentro de áreas privadas. Y como propietario yo tengo el derecho de propiedad sobre que puedo hacer y deshacer lo que yo quiera. Pero eso, por supuesto, que tiene una limitación y una limitación no menor, porque es constitucional, de la preservación de la conservación de la naturaleza, em, y otras limitaciones legales que están bien establecidas. Entonces, respecto de las plantaciones, no diría, es que uno, aparte que tiene que ver como el caso concreto, pero en principio no creo que estaría reñido por la ley alguna plantación forestal, si a eso es lo que estás pensando. Muchas gracias, Felipe, ahí por tu respuesta. Vamos a leer más consultas. Entonces, por ejemplo, Fabiana Sioca nos consulta, ¿existe alguna limitación a que los planes de corrección sean comprometidos como parte de las medidas de un programa de cumplimiento de la SMA o en el marco de una conciliación judicial? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que hay que entender también que ese ejemplo, por ejemplo, de programas de cumplimiento y planes de corrección necesariamente suponen de que hay dos procesos sancionatorios en curso. Y ahí entramos en la lógica de la doble sanción de lo mismo, de la misma conducta. Y si ese es el caso, justamente el reglamento considera una regla porque ahí habría como superposición de competencia. Y la idea no es que la persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho, sobre todo si tienen el mismo fundamento. Eso es lo que se llama, en términos leguleyos, non bis in idem, que dice que eso es latín, pero en español significa no juzgar dos veces el mismo hecho, por un tema de proporcionalidad
de la justicia, digamos. Em, y justamente el reglamento repite una ley, o sea, una máxima muy general que tiene que ver con el principio de coordinación. O sea, si el Servicio de Biodiversidad detecta alguna infracción que puede ser de competencia de la superintendencia, le tiene que remitir los antecedentes a esta última para que ella determine si es que es competente y se hace cargo de iniciar el sancionatorio. Em, y además, en el fondo, también la ley establece que si es que ocurre esto de que hay dos conductas que están reñidas con la ley, pero que están tipificadas en la ley SFAP, pero además, por ejemplo, en la ley de la superintendencia, sea aquella que le aplique la mayor sanción la que tenga que iniciar el sancionatorio. Ah, y por último, entonces es difícil pensar de que pueda ocurrir una doble superposición de programas de cumplimiento y planes de corrección. Gracias, Felipe, ahí por tu respuesta. Tenemos otra consulta de Franco Gracioli. ¿Cómo se interpretaría el término de infractor o infracción a áreas de predios agrícolas que han sido cultivadas por más de 65 años con cultivos tradicionales y que el proyecto ahora consideraría dentro del radio de sitios de biodiversidad? Mm, yo creo que, a ver, hay que entender de que los sitios de biodiversidad, sí, de nuevo, sí, por sitio de biodiversidad se refiere a los sitios prioritarios. Hay que entender que son las infracciones, no necesariamente hay una infracción en esos casos, sino que las infracciones solamente pueden ocurrir si están establecidas en la ley, ¿ya? Y bueno, y aquí hay como los sitios prioritarios, el 116A se hace cargo de referir cuáles son aquellas potencialmente infracciones que pueden ocurrir dentro de estos, de los sitios. Y de todas maneras, eso también es materia, hay la significancia, por ejemplo, de los cambios, aquí estoy leyendo la ley, señala que se tiene que determinar por el reglamento. Por lo tanto, ahí el detalle de lo que usted está preguntando tiene que venir también relacionado con el tema del reglamento. Súper, muchas gracias, Felipe. Le agradecemos también ahí a Franco entonces su inquietud. Em, ya nos van quedando pocos minutos para la finalización de esta actividad, pero aún ahí tenemos algún margen para poder seguir respondiendo sus inquietudes. Recordarles entonces que esta actividad está siendo grabada y va a quedar disponible en nuestra plataforma de consultas ciudadanas. Tenemos varios comentarios también en el chat, además de las preguntas que nos han ido haciendo por la herramienta de pregunta y respuesta. Sergio, Dime, ¿sí? ¿Quieres leer alguno en permíteme, particular? no, es que permíteme completar la última pregunta que Ujú. hizo la persona. Es que la propia ley dice como que aquellas infracciones dentro de sitios prioritarios no van a tener el carácter de infracciones cuando esas personas ejecuten proyectos o actividades al interior de un sitio prioritario en conformidad a la legislación aplicable o a una resolución ambiental favorable. Entonces, dependerá del cada caso en particular. Si usted está cumpliendo la ley, en principio esto no debería constituir una infracción. Eso es. Súper, muchas gracias, Felipe, ahí por complementar entonces. Como yo te decía, tenemos ahí también algunos comentarios en el chat que tal vez podríamos también leer. Por ejemplo, acá tenemos un comentario de una consulta también de Rodrigo Vázquez que nos hizo a través del chat. Dice, actualmente los planes de corrección de la ley 20.283 por cortas sin plan de manejo pasan a JPL de la provincia y en estos casos se paga la multa y se obliga a compensar lo cortado. ¿Por qué esta nueva propuesta da a escoger la multa o la compensación? Ya, agradezco tu pregunta y creo que puedo responder eh, porque yo estuve trabajando en la Corporación Nacional Forestal, entonces algo
algo conozco el tema. Los planes de corrección, mm, sí, mira, yo creo que aquí hay un problema de que son palabras, mm, hay un cruce, como, ¿cómo se llama? Homónimos, dos palabras que se escriben igual, pero que tienen sentidos distintos. Los planes de corrección en materia forestal están dentro del marco de la legislación forestal y no hay que confundirlos con aquellos que están establecidos en la ley SVAP, en la ley 21.600, porque son instrumentos distintos. Se escriben igual, pero son distintos. ¿Por qué? Porque el plan de corrección en ese caso es como consecuencia de haber infringido la ley, haber infringido la corte legal, haber producido una corte legal, y esto se cursa la multa y además usted tiene que hacerse cargo de reforestar, porque eso lo exige la ley forestal, la ley 20.283. Distinto es acá porque el diseño regulatorio de la ley SWAP es distinto. Acá usted está presentando un plan de corrección dentro de un proceso que todavía no termina, o si ya terminó, usted también puede presentarlo em, para hacerse cargo de esta infracción o el daño, el detrimento que se generó. em, y por lo tanto hay que entender de que creo que lo más importante para responder a su pregunta es que hay que entender de que son dos instrumentos completamente distintos, porque como usted bien dice, el primero se realiza ante el juzgado policía local, y el segundo acá sería directamente ante el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Eso es lo que le puedo comentar. Súper, Felipe, muchas gracias. De momento estaba revisando, habíamos ofrecido también la opción para quienes les pueda ser más accesible, que pudiesen levantar la mano y hacer sus preguntas viva voz. Pero estábamos chequeando que de momento no tenemos esa opción. Ya se nos va acabando el tiempo de lo que teníamos programado para esta actividad. Así que les vamos agradeciendo ahí a todos y a todas por su participación. Tal vez ofrezco, mientras vamos ahí reiterando algunas ideas, algunos temas principales en cuanto a la grabación y todo eso. Ah, mira, ahí justo nos levantaron una mano, así que vamos a hacer ahí el esfuerzo entonces vamos a dar la opción de que nos puedan hacer una pregunta viva voz y con esta inquietud cerramos. Y también justo yo iba a decir que, bueno, ahí le ofrecemos la opción a Felipe también o a Javier, que puedan darnos una idea, fuerza, algo que englobe para cerrar esta actividad. Tenemos la mano levantada de Rodrigo Andrés. Rodrigo, se te va a activar tu micrófono. Así que en este momento ya puedes hacer tu consulta. Sí. Te pedimos ahí que te presentes, desde qué organización o sector te Mi conectas nombre, y nos hagas tu consulta. Muchas mi gracias. nombre es Rodrigo Varas López, soy de Iquique y una consulta. ¿Los planes para proteger ecosistemas son obligatorios? Buenos días, don Rodrigo. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, efectivamente los planes, o sea, si usted se está refiriendo, entendería yo que son los planes de corrección, que es lo que estamos hablando hoy día, lo que nos convoca. Bueno, como habíamos dicho, la presentación de estos planes es estrictamente voluntario porque la ley así lo establece. O sea, la presentación, el hito de yo presento la propuesta de plan y si este se aprueba, hasta ese punto todo es voluntario. Pero de ahí en adelante usted pasa el umbral, usted cruza esa puerta y ahí ya deja de ser voluntario y es de carácter obligatorio. Súper, muchas gracias ahí, Felipe, por la respuesta. Le agradecemos también ahí a Rodrigo la participación y el hacernos su consulta a viva voz. Dicho esto, entonces, agradecemos a todos y a todas quienes hoy día nos acompañaron. Agradecemos a todos la participación, sus consultas. Recordarles y los invitamos a que todo lo que
hoy día acá se expuso, se conversó y todas sus consultas las puedan formalizar y los invitamos a que lo transformen en observaciones a través de nuestro portal de consulta ciudadana. Acabamos de disponibilizar nuevamente en el chat el enlace para que ustedes vayan a hacer sus observaciones o revisen toda la información relativa a este proceso. Así que a partir de mañana va a estar disponible en nuestra plataforma la grabación y las presentaciones del día de hoy. Felipe, si quieres, te invitamos ahí a alguna idea fuerza para cerrar la actividad del día de hoy. Ahora sí, ya. Nada, pues yo lo que quería era agradecer su activa participación, su atención. Yo sé que estos temas no son fáciles de entender para la ciudadanía. Yo creo que son temas completamente desconocidos y la verdad que también es complejo entender el tema, como todo el aparataje y el engranaje del Estado en temas burocráticos. Y la verdad que yo creo que el derecho ambiental tiene que ser un derecho bastante ciudadano, tiene que permitir, y de hecho, bueno, el acuerdo de Escazú no hace más que reforzar esa idea de que tiene que propender a la mayor nivel de participación posible porque de hecho, medio ambiente es la casa común, es como protegemos nuestra casa. Entonces, es algo que nos incumbe a todos y todas. Entonces, en ese sentido, yo quiero agradecer, no me queda más que agradecer como que hayan participado hoy día. Por supuesto que están cordialmente invitados a todavía hay plazo para presentar, revisar, criticar, ojalá constructivamente, la propuesta reglamentaria y ahí nosotros nos haremos cargo de revisarlas en detalle, sus consultas, o sus comentarios, observaciones. Así que eso, pues estaremos viendo quizás en alguna otra oportunidad. De nuevo, pues, muchas gracias a todos y todas por asistir hoy día. Muchas gracias, Felipe, a ti por tu exposición, ahí por las respuestas, por todo el detalle de los contenidos. Así que te agradecemos mucho y agradecerles también ahí al equipo que hoy día, del ministerio que hoy día nos acompañó y que también estuvo respondiendo por escrito. Ahí como tras bambalina, le agradecemos mucho ahí a Javier Forraya y Victoria Belemi, también parte del equipo del ministerio. Así que gracias a todos ustedes, a todas. Ahí estamos leyendo sus comentarios en relación a quien nos agradecen por el chat, así que, insisto, muchas gracias a ustedes por la participación y a partir de mañana, entonces, reiteramos, va a estar disponible esta grabación y las presentaciones en nuestra plataforma ahí de consulta ciudadana. Dicho esto, entonces, cerramos y muchas gracias a todos y a todas, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.